Ok, estamos en el libro de Marcos, capítulo 15, y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema que es la pregunta que hizo Pilato, la pregunta más importante en la historia de todo ser humano: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Trajeron a Jesús delante de Pilato para oficiar la sentencia de muerte, y Pilato lo va a examinar, y Pilato va a preguntar: ¿qué haré de Jesús? ¿O qué hago con Jesús llamado el Rey de los Judíos? Y Pilato le pregunta eso a la multitud, pero la pregunta sigue viva para usted y para mí el día de hoy. Es como Dios haciéndonos la misma pregunta: ¿qué harás de Jesús llamado el Cristo? Voy a leer Marcos capítulo 15, versículos 1 al 15. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana, tarde, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, a entenderla, a disfrutarla, pero sobre todo aplicarla a nuestras vidas, y el día de hoy en particular, a entender, Dios, que escuchar la verdad, que saber de Jesús no es suficiente. Alguien como Pilato tuvo frente a él al Rey de Reyes, al Creador del universo, y aún así lo entregó para ser crucificado. Dios, te pido que si alguien en este lugar, en esta hora, no te conoce personalmente, pues sea tu Espíritu Santo hablando a su vida, sea tu Espíritu Santo, seas tú, Dios, quebrando su corazón, quitando la venda de ignorancia, de ceguera de sus ojos, y trayéndole al precioso Salvador. Te pido esto y que toda la gloria sea para ti, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Estamos en la última fase de la vida de Jesucristo. La noche anterior celebró la cena con sus discípulos, oraron, cantaron, se fueron al huerto de Getsemaní a pasar un tiempo de oración. Cristo obedece al Padre, se levanta del huerto de Getsemaní y va directo a la cruz. No huye, no trata de defenderse, no trata de evadir la cruz. Él va directo hacia la cruz. Él dijo anteriormente que a él nadie le quitaba la vida. Él voluntariamente se estaba ofreciendo para morir por usted y por mí. Después arrestaron a Jesús. Recordamos esa icónica escena de Judas besando a Jesús y entregándole para ser juzgado. Entonces ahora ya Jesús estaba en manos de los religiosos. Lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Anás y después Caifás.
Le hicieron preguntas, vinieron falsos testigos inventando cosas, los testimonios no coinciden. Al final le dicen, ya, dinos, ¿eres tú el Cristo? Y Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado en la gloria del Padre, a la diestra del Padre. Y básicamente está diciendo, ustedes me juzgan, pero un día se va a revertir, ustedes serán los que serán juzgados. Entonces, Cristo fue condenado a morir. Escucharon sus palabras y dijeron, Él merece la muerte. Entonces, de manera paralela, vimos la semana pasada Pedro, quien le niega, quien jura y perjura y hasta maldice, yo no lo conozco, no sé quién es, no tengo idea de lo que me están hablando. Y hasta jura que llama a Dios por testigo, como, mira, yo no lo conozco y tengo a Dios de testigo. Qué tremendo eso. Y Pedro canta el gallo por segunda vez y en un momento se cruzan las miradas de Jesús y Cristo. Jesús en ese punto ya está golpeado, lo escupieron, le arrancaban las barbas y está mal. Y esa mirada que cruzan de Jesús no era una mirada de condenación, de cobarde, como de traidor. Fue una mirada que anticipaba perdón y misericordia. De hecho, la primera vez que Jesús y Pedro se vean de nuevo, Jesús no va a decir, ¿por qué me negaste? Le va a preguntar, ¿me amas, Pedro? Y le va a dar la oportunidad para la restauración. Pero llegamos entonces, Jesús siendo juzgado, y está por amanecer el día en el que Él va a ser crucificado. Y creo que la mejor manera de abordar nuestro pasaje es simplemente ir siguiendo la progresión. Esa es una narración, no es como que puntos claros que podamos ver, pero sigamos la narración nada más, aprendiendo cosas y resaltando algunos principios importantes para nuestra vida. Y la primera cosa que quiero que analicemos es el versículo 1, el Sanedrín entregando a Jesús ante Pilato, en el versículo 1. Y dice nuestro pasaje, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. El Sanedrín, no vamos a hablar más de lo que es el Sanedrín, pero es la autoridad religiosa. Ellos juzgaron a Jesús y lo hicieron durante la noche, de acuerdo a Marcos 14:64. Por ahí a madrugada, entre la 1 y 3 de la madrugada, el Sanedrín se reúne de una forma ilegal, ilícita. Fue secreto, fue nocturno, sin pruebas verdaderos, testigos falsos, y aún así condenaron a Jesús a la muerte. Pero vimos la semana pasada que la ley, todo el juicio de Jesús fue completamente ilegal en todos los sentidos. Nada hicieron bien. Y la ley judía no permitía que alguien fuera sentenciado a muerte durante un juicio en la noche. Así que al amanecer, la primera cosa que hicieron fue convocar al concilio para dar la apariencia de legalidad. Todo es ilegal. Pero como para que no se vea tan mal ante el pueblo, llamemos de nuevo a todo el consejo, todo el Sanedrín, reúnanse, y al amanecer, muy de mañana, solo de nuevo para dar la legalidad de apariencia, pero ellos ya habían decidido anteriormente, Él merece la muerte, es reo de muerte, culpable, blasfemo, tiene que morir. Y se reúnen solamente para formalizarlo, nada más. No hay un juicio, no hay preguntas, ya no hay un análisis, solamente démosle la apariencia de legalidad. Y eso sucede más o menos entre 5 y 6 de la mañana. De acuerdo a Mateo 27, venida la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Lucas 22, 66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo y le trajeron al concilio. Esto es pura hipocresía religiosa. Querían que pareciera algo justo, pero todo era un teatro nada más. Y también lo hacen muy temprano porque quieren arreglar este asunto ya, que se cierre lo más pronto posible, que Pilato nos dé su atención lo primero del día, y tienen mucha prisa por deshacerse
de Jesús antes de que el pueblo despierte, antes de que la gente se dé cuenta de que se ha hecho algo ilegal, de que se ha dictado una sentencia de manera incorrecta, de que todo este juicio ha sido un teatro, así que temprano resolvamos el asunto, consigamos básicamente la aprobación de Pilato y que Jesús sea entregado a la muerte. Tienen mucha prisa por deshacerse de Jesús. El comentarista Matthew Henry, en su comentario de ese versículo, él dice: los hombres piadosos madrugan para buscar a Dios, los impíos y pecadores madrugan para oponerse a Él. Y esos hombres entonces llevan a Jesús, y si usted lo notó, lo llevan atado. Marcos resalta que lo llevan atado, aunque en ningún momento Jesús no ha dado ninguna prueba de ser peligroso. No están llevando allí a un criminal, no están llevando a un líder, a un cabecilla de alguien que se levantó en armas y ha cometido asesinatos. Lo llevan atado para mostrar dominio sobre él, para mostrar desprecio hacia él, como si fuera lo peor de lo peor, ¿no? Pero en realidad allí va, dice Isaías 53, el Cordero de Dios, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y en este punto, en el versículo 1, se hace una transición. El tribunal religioso termina su parte. Se transfiere a Jesús del poder de los religiosos y se le entrega a Pilato, al poder civil, para condenar al Hijo de Dios. Y este momento pequeño marca la unión de todas las fuerzas humanas en contra de Cristo. Por un lado, toda la religión que domina en Israel, por otro lado, todo el gobierno que domina el mundo y toda la multitud de gentiles, todos se unen en contra de Jesús en un momento. Sin embargo, toda esa injusticia, está en el plan de Dios. Hechos dice claramente: a este entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios. Es Dios quien entregó a Jesús para ser crucificado. No es que Jesús estaba en el momento equivocado, lugar equivocado y le tocó morir. No, eso había estado ya planeado desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo no existíamos, el pecado ni había entrado a la raza humana y Dios ya había provisto un plan perfecto para la salvación. Y aquí tenemos a los tres poderes: religioso, civil, y tenemos a la multitud de personas, incluidos gentiles, condenando a Jesucristo. Pero pasemos no solamente del Sanedrín, pero ahora al interrogatorio de Pilato. Y llegamos a este personaje que es muy conocido, que es icónico en la Biblia, Pilato, y todos sabemos su papel en la historia de Jesús. Versículos 2 al 5, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Primero, ¿quién es Pilato? Tenemos que pensar primero quién es Pilato. Su nombre es Poncio, Pilato es su apellido. Poncio Pilato era el gobernador romano de Judea. Hay que recordar que Roma fue el imperio que dominó el mundo conocido, sus alrededores en aquel tiempo, y ellos llegaron a dominar el territorio de Israel. Israel está dividido, digamos, por estados, así como México tiene diferentes estados, Israel tiene diferentes estados, provincias. Bueno, a Pilato se le concedió gobernar sobre la provincia de Judea por 10 años, desde el 26 hasta el 36 después de Cristo. El emperador Tiberio César lo nombró gobernador sobre Judea. Su poder incluía, número 1, poder judicial romano. Él ejecutaba las leyes y solamente él tenía la facultad de dictar la pena capital sobre una persona. Tiene esa facultad. Pero también su trabajo es recaudar impuestos, también mantener el orden público, que no se hagan escándalos ni desórdenes en la ciudad. Y también él supervisa al sumo sacerdote. El sumo sacerdote ya no estaba en este punto gobernado por las leyes judías, sino bajo el imperio romano. ¿Qué dicen los historiadores sobre Pilato? Hay dos historiadores, uno de ellos, Filón de Alejandría, él lo describe como un hombre inflexible, obstinado y despiadado. Otro historiador llamado Flavio Josefo, que es muy reconocido, él dice que Pilato varias veces provocó disturbios y se ganó la oposición de Israel porque él despreciaba las costumbres judías. Es como si
llegara a gobernar a Jalisco un hombre que ni es de México y tuviera menosprecio por cómo hacemos las cosas aquí en Jalisco y tuviera desprecio por las tradiciones mexicanas. Bueno, era más o menos lo que Pilato hubiera sido en aquel momento. Hizo cosas que causaron la furia de Israel en contra de él. Y Pilato, todos coinciden en que era un hombre muy calculador, muy astuto, aunque duro, aunque obstinado y despiadado. Y en este caso, él está en Jerusalén, no vive allí, pero como en Jerusalén se está celebrando la fiesta de la Pascua, hay un alboroto enorme. Es la fiesta más grande del año, así que Pilato viaja a Jerusalén para mantener el orden. Pero viene una pregunta importante: ¿por qué los judíos necesitan a Pilato? Ahora, acusaron a Jesús de ser blasfemo, ¿no? De acuerdo a la ley de Moisés, lo podrían haber apedreado ellos mismos. ¿Por qué vienen con Pilato? ¿Por qué venir y decirle, mire Pilato, aquí está este hombre? ¿Por qué lo necesitan de nuevo? Porque él es el gobernador. El Sanedrín condenó a Jesús a muerte, pero el Sanedrín, los judíos, no tienen la facultad legal para matar personas. Así que ocupan venir con el gobernador romano y que él dé su aprobación y que sea Roma quien ejecute a Jesús. Roma le quitó a los judíos el derecho de quitarle la vida a una persona. De hecho, en Juan 18:31, Pilato les dijo, ustedes júzguenlo según su ley, yo no quiero nada que ver, pero le regresaron a Pilato la acusación. Le dijeron, es que nosotros no podemos condenarlo a muerte. Necesitan a Pilato porque quieren que Jesús sea crucificado y sea muerto del modo más perverso posible. Ahora, pensemos un poco, si los líderes religiosos consideraban a Jesús blasfemo, ¿por qué no lo apedrearon en la noche o en la madrugada? ¿Por qué no lo sacan solamente de la ciudad y así de manera clandestina alguien lo degolla o lo apedrean, como dice la ley de Moisés? No querían eso. Ellos querían tomar a Jesús, lo odian tanto que quieren que se exhiba y que toda la gente sepa, este hombre es un blasfemo, este hombre actúa en contra de Dios, en contra del templo, en contra de las leyes. Quieren exhibirlo y humillarlo del modo más alto posible. Lo acusan de ser rebelde, de provocar sediciones, así que no quieren que sea algo ilegal. ¿Por qué no lo apedrean? Quieren que sea algo público y que Roma lo haga y lo crucifiquen, que es el modo más vergonzoso de muerte en aquel entonces. El único caso en el que apedrearon a alguien sin permiso, ¿recuerdan? Hubo otro caso así, Esteban. Pero ese fue un caso así, un linchamiento rápido, así, ilegal sí, pero espontáneo, no fue una ejecución formal como lo hicieron con Jesucristo. Pero una vez entendiendo más o menos quién es Pilato y por qué lo necesitan, la pregunta de Pilato, entonces le traen a Jesús y Pilato le hace una pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y esta es una pregunta interesante, porque ¿de dónde saca Pilato esta pregunta? Y Pilato pregunta no como teólogo, él no quiere saber si él es el Mesías de verdad, a él no le importa. A él no le importa lo que diga Isaías, Miqueas y todo el Antiguo Testamento, los Salmos. Él no es judío y no le importa si él es el Mesías o no. Pero le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y con esa palabra rey es como, ¿estás tratando tú de oponerte al César, al emperador romano? Y él sospecha que hay algo ahí político. Por eso los judíos presentaron a Jesús y dijeron, este hombre dice que es el rey de los judíos. Si ellos vienen y dicen, es que él dice que él es el Mesías, a Pilato eso no le importa. Si vienen con Pilato y le dicen, mira, este hombre está enseñando en la sinagoga cosas incorrectas, Pilato diría, a mí no me importa lo que hagan con su religión y con su templo y con sus enseñanzas. Si él se dice que es el Mesías, él diría, a mí no me importa nada de eso, ustedes encárguense de él. Pero si vienen y lo acusan de ser rey de los judíos, él dice que él es el rey de los judíos, entonces sí tienen la atención de Pilato. ¿Hay alguien amenazando el imperio? ¿Hay alguien usurpando la autoridad aquí en Jerusalén, aquí en Israel? ¿Hay alguien que quiere derrocar y organizar algo en contra del César? Entonces tiene su atención. Pero también Pilato, creo que en su pregunta hay algo de ironía. Como eres tú el rey de los judíos y Jesús viene todo mal, golpeado, sucio, no tiene seguidores, no tiene un ejército, no tiene armas. ¿Así eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta de Jesús es sencilla, tú lo dices.
¿Y qué está respondiendo Jesús? ¿Sí o no? Ambas. De una manera no está negando. Él sí se reconoce ser el rey, pero tampoco está afirmando completamente lo que dice Pilato. Porque Jesús está diciendo, sí, yo soy rey, pero no como tú crees. Sí soy rey, tú lo dices, pero no soy rey en el sentido en el que tú piensas. Juan completa la conversación que tuvo Pilato con Jesús. ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús le está diciendo a Pilato, sí soy rey, pero no rey como los reyes de esta tierra. Sí soy rey, pero no como el César. Sí soy rey, pero no de un sistema político. Soy un rey, pero mi reino viene de Dios, no de un poder humano. Jesús en silencio está afirmando que Él sí es el Mesías, sí es el Rey de Reyes, sí es el Señor de Señores, pero no del modo en el que Pilato piensa en un rey. Él no es un rey político como Herodes, como César. Él es el rey prometido en la Escritura, pero un reino que no se impone con espada, con leyes humanas, sino un reino que viene con verdad y con redención. Carlos Spurgeon comenta aquí que Pilato tenía delante de él a un hombre con las manos atadas, sin ejército, sin corona. Sin embargo, aquel hombre era más rey que todos los césares. Cuando Jesús responde, tú lo dices, sí soy rey, pero no como los reyes de este mundo. Sí soy rey, pero no uno político. Él está reconociéndose a sí mismo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero después veamos en nuestro mismo pasaje la insistencia de los enemigos. Pilato hace esta pregunta y Jesús responde, tú lo dices. En el versículo 3, y los principales sacerdotes le acusaban mucho, insistían, inundan a Pilato con acusaciones una y otra vez, intentando convencer a Pilato. Este hombre es muy peligroso. En Lucas 23:5 agrega en el mismo pasaje paralelo que ellos alborotaban al pueblo, que ellos decían, este Jesús desde Galilea y hasta aquí, por todos lados, lo único que hace es provocar al pueblo, provocar revueltas. Hablan, interrumpen, gritan, quieren presionar al gobernador para que decida algo, pero ya en ese momento y decida rápido. Y en su prisa y odio ellos no buscan en ningún momento justicia, no buscan argumentos reales, solo buscan una ejecución inmediata. Tal como cuando alguien se ha cerrado a la verdad, no escucha ya a nadie. Puede alguien decirle una cosa y otro y otra cosa, y cuando alguien está tan cerrado, es lo que hace la multitud, solo no quieren escuchar, insisten, interrumpen, hablan y acusan. Ellos están muy presionados para que Pilato tome una decisión y ejecute a Jesús lo más pronto posible. Y Pilato entonces presiona a Jesús. Versículo 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pilato esperaba que Jesús dijera algo. Por favor, háblame, yo te puedo dar la libertad. ¿No sabes quién soy yo? Juan agrega esas partes que Marcos no. Pero Pilato presiona, mira de cuántas cosas te están acusando. ¿Por qué no te defiendes? Dime algo. Pilato quiere encontrar toda la evidencia, quiere escuchar todos los argumentos. Jesús, sin embargo, no coopera con su juego político. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 5, mas Jesús ni aún con eso respondió. ¿Qué dijo Jesús? Nada, silencio. De modo que Pilato se maravillaba. Y preguntémonos, ¿por qué Jesús no responde nada? ¿Eres tú rey de los judíos? Sí, solo dijo eso. Pero ¿por qué no responde nada? Mateo 26 y Lucas 23 lo confirman, lo mismo, pero Jesús callaba. Y Marcos no lo incluye, pero llevaron a Jesús con Herodes, y con Herodes Jesús no dijo ni una sola palabra. Jesús no defiende su inocencia, su propósito, su plan no es ser liberado. Jesús no está en plan de que déjame escapo, pues digo la verdad, a ver si me dejan huir. No, Jesús tiene el plan bien fijo y esa es la cruz, morir por ti y tomar tu lugar y mi lugar en la cruz. Él no dice nada, primero porque tiene un propósito ya muy definido en obediencia al Padre, pero también porque no espera justicia humana.
¿Para qué hablar si al final nadie va a hacer justicia? Pilato va a tomar toda la evidencia y no va a hacer absolutamente nada. El Sanedrín, el sumo sacerdote, los ancianos de mayor renombre, le escucharon una y otra vez, escucharon las enseñanzas, los testimonios falsos y nadie le hizo justicia. ¿Qué caso tiene seguir hablando si nadie va a aplicar justicia? Isaías 53 había dicho que esto iba a pasar. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Es decir, no se le hizo justicia, su silencio era obediencia al Padre. Pero también queda en silencio completo como testimonio. El silencio de Cristo hablaba más que muchas palabras. Hablaba de su mansedumbre, de su amor, de su perfecta sumisión al Padre. Ese silencio de Jesús revelaba el carácter de Jesús, sin amargura, porque no reclama venganza. En ese momento, sin desesperación, porque confía completamente en el Padre. Sin miedo, porque su misión es clara y bien definida. Y piense por un momento el contraste en la multitud. Gritan, no dejan de acusar, manipulan, mientras Jesús completamente en silencio. El contraste aquí es increíble, es enorme. El inocente calla con dignidad y el impío, el malvado, los culpables claman con furia sin callarse. Y Pilato, dice la Biblia, que se maravillaba. ¿Por qué? Como gobernador estaría acostumbrado a ver a muchas personas suplicando por su vida. Cuando alguien lo condenarían a muerte, Pilato estaría acostumbrado a ver a sus propios compatriotas romanos clamar por misericordia, pedir perdón, arrodillarse y clamar que tengan piedad de ellos, o gente que está siendo llevada a la muerte, clamar y gritar que los perdonen, que les den otra oportunidad. Sin embargo, creo que sería la primera persona que él habría analizado que está completamente callado y siendo acusado como lo fue Jesús. Pilato había visto a muchos prisioneros, pero nunca uno como este. Nunca alguien tan inocente y tan quieto y tan sereno ante la misma muerte. De hecho, en Juan 19:8 dice que cuando Pilato oyó decir que Jesús era hijo de Dios, tuvo más miedo. Ese asombro de ¿por qué este hombre no se defiende? Después se va a combinar con temor, porque sabe que está frente a alguien distinto a cualquier hombre. Pero pasemos ahora a la costumbre de liberar a un preso y la elección del pueblo. Ahora, Marcos nos narra la costumbre de liberar a un preso y qué fue lo que el pueblo eligió. Marcos no nos relata, pero en este intermedio, Pilato envió a Jesús a Herodes, quien lo examina, no encuentra nada, se burla de él, le pone una capa burlándose de su realeza y se lo regresa a Pilato. ¿Qué es lo que pasa cuando Jesús regresa? Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Ahora, hablemos un poquito de esta costumbre y qué es lo que eligió el pueblo. ¿Qué costumbre? Dice el versículo 6 que el día de la fiesta le soltaba a un preso, a cualquiera que pidiesen. ¿Qué fiesta? Obviamente es la Pascua. Y le soltaba, significa que era una costumbre repetida, que cada año hacían lo mismo. Y le soltaba a un preso. ¿Cuál preso? Cualquiera que ellos pidieran. La multitud podía elegir de entre los presos disponibles que liberaran a uno. Hay que dejar en claro que esta no es una costumbre judía. No hay nada en la ley de Moisés, no hay nada en el Antiguo Testamento, no hay nada que aparezca en ningún documento antiguo judío que diga que ellos soltaban presos. Esto más bien era una costumbre romana. De hecho, en algunos imperios antiguos, el emperador o el gobernador o el rey trataba de ganarse el favor del pueblo a través de liberarlos de algunos impuestos, a través, en este caso, de soltar a un preso, y trataba como de ganarse el favor de los pueblos que habían conquistado. Roma hizo lo mismo. Roma trataba de parecer generosa con los pueblos que conquistaba. Y una de esas prácticas, conceder la libertad de un preso. Y yo no sé usted, pero esta práctica suena muy mala. No tiene nada de sano. ¿Cómo soltar a un preso y al preso que ellos elijan?
Es decir, el poder que le corresponde a un senado, a un congreso, a un gobernador, se le transfiere al pueblo. Ustedes elijan a cuál quieren que les liberemos. Y el pueblo podría ser irracional, movido por emociones, manipulado, y se corrompe la justicia. Es decir, liberan a uno, ¿por qué? ¿Porque hizo algo bueno? No, solo porque el pueblo lo pidió. Liberan a uno, ¿por qué? Porque analizaron su caso y se dieron cuenta que lo habían juzgado mal. No, la justicia se tuerce aquí. ¿Qué importa lo que digan las leyes? Si el pueblo quiere a Barrabás, pues dejemos ir a Barrabás. Listo, ¿dónde queda la justicia? Pero también es importante, es trágico lo que pasa porque se le da el poder a la multitud más ruidosa. Es decir, no se consulta a los ancianos del pueblo. Oigan, nos van a liberar a uno. Juntemos a los más sabios, a los más experimentados. ¿A quién pedimos? No. Es la gente que griten. A ver quién puede gritar más. Barrabás. Pues ahí está Barrabás. La justicia, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó la gente sabia? La gente que tiene la capacidad para decidir, que es madura. En el caso de Jesús, incitaron a la multitud para que soltaran a Barrabás. El proceso judicial termina convirtiéndose prácticamente en una encuesta pública. El pueblo, ¿qué quieren ustedes? Barrabás, listo. Todo fue un teatro aquí. Y Pilato usa esta costumbre como un intento de escapar. Pilato sabe que Jesús es inocente y creo, hermanos, que él apeló a esta costumbre porque creo que Pilato creyó que la gente no iba a querer a Barrabás. Creo que Pilato pensó, no creo que la gente esté tan mal como para pedir que crucifiquemos a alguien inocente y que liberemos a un hombre tan perverso como Barrabás. Por eso él pregunta, ¿quieren que os libere, que suelte al rey de los judíos? Y él pensaba, pues yo creo que van a querer eso. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que su plan terminó muy mal. Porque días atrás la gente, esa misma multitud que está allí, solo unos poquitos días atrás Jesús entró en la entrada triunfal montando un burrito. Recuerda que la gente tendía sus mantos y sus palmas y gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Pilato sabe eso, él piensa, seguro van a querer a Jesús. Pero no contaba con que el pueblo odiaba tanto a Jesús, incitado por los religiosos. Pero hablemos un poquito de Barrabás, no tomemos mucho tiempo. Pero ¿quién es Barrabás? Los 4 evangelios mencionan a Barrabás y el relato de los 4 nos dan un cuadro muy amplio, más amplio, de quién es Barrabás. Mateo dice que era un preso famoso. Marcos, que leímos, dice que se llama Barrabás, está preso con otros compañeros y su culpa es un motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Lucas 23 habla de Barrabás y dice que fue echado en la cárcel por una sedición, un levantamiento de armas, una revolución en la ciudad y por un homicidio. Y Juan 18 dice que Barrabás era ladrón. Tenemos un cuadro un poquito más amplio de Barrabás. Pero imagine usted a Pilato, tiene de un lado a Jesús y tiene de un lado a Barrabás o quizás ambos del mismo lado. Y Barrabás, ahí están los dos. Y para empezar, el mismo nombre de Barrabás ya es una ironía. El nombre de Barrabás es una palabra compuesta, bar, que significa hijo de, bar, Abba. ¿Recuerdan qué es la palabra Abba? Papá, padre. Barrabás, su nombre significa hijo del Padre. Y tienes a 2 hijos del Padre allí. Uno es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre Dios, el verdadero Hijo de Dios. Y tienes a otro que es un hijo del Padre, no sé en qué se inspirarían para ponerle el nombre, pero su misma aparición, su mismo nombre ya es una ironía. Jesús, el verdadero Hijo del Padre Celestial, y Barrabás, un hombre carnal, violento, culpable. Y la multitud pide al hijo falso del Padre y rechaza al verdadero Hijo del Padre. Pero ¿qué clase de hombre es este? Rápidamente, Juan 18:40 dice que era un ladrón, un bandolero. Juan usa la palabra griega lestes, que es la misma que se aplica a los celotes revolucionarios. No significa solamente un ladrón. Barrabás no era un hombre que un día se robó unas joyas y se fue corriendo. Más bien era un hombre violento, revolucionario, insurgente, armado.
Josefo se refiere a esos hombres como grupos muy nacionalistas, judíos, enemigos declarados de Roma, practicaban las guerrillas y el terrorismo en contra de Roma. Entonces tienes en Barrabás a un hombre que se opone a Roma y quiere liberar a Israel de Roma, y para lograrlo va a echar mano de la violencia. Así que potencialmente Barrabás es un revolucionario armado, no un simple ratero. Pero también Lucas dice que fue culpable de sedición o de revuelta. Eso es un levantamiento político. Y eso es interesante porque a Jesús lo están acusando de que él es un hombre causando revueltas. Acusan a Jesús de lo que Barrabás sí hizo de verdad. Barrabás sí era un hombre revolucionario en contra de Roma. A Jesús lo acusan de eso. Jesús no hizo nada de eso. Barrabás realmente lo hizo y Barrabás es liberado. Pero también había matado. Marcos 15 dice que era un asesino, no solamente un agitador político, pero asesino. Pero ¿a qué conclusión llegamos sobre Barrabás? Probablemente era un hombre antirromano, es casi seguro. Quizás un celote de esa gente que intenta liberar a Israel de Roma, pero con la violencia. Su causa podría parecer noble, pero sus métodos eran sangrientos. ¿Cuál es el punto? Y no quiero llenar con demasiados datos. Tienes en Barrabás la figura de lo que Israel quiere. Un hombre que se levante en armas, se levante en contra de Roma, libere a Israel. Si eso incluye violencia, ni modo. Saben que la gente, aún los discípulos de Cristo, esperaban que Jesús fuera una clase de hombre así. Un hombre que con energía liberara a Israel, que se opusiera a Roma. Barrabás precisamente es eso. Y cuando Pilato dice, ¿a quién quieren? ¿A quién les entrego? Terminan pidiendo a Barrabás. Terminan pidiendo más o menos lo que el pueblo hubiera querido. El pastor R.C. Sproul dice que el pueblo no quería un salvador que los libertara del pecado, sino un caudillo que los liberara de Roma. Por eso eligieron a Barrabás, el libertador político, y rechazaron al verdadero libertador. Y Carlos Spurgeon dice aquí que Barrabás fue el primer hombre en el mundo que pudo decir, Jesús murió en mi lugar. Él debía morir y Cristo fue crucificado en su lugar. Y el mismo intercambio que ocurre con todo pecador que cree. En algunas películas hemos visto a un Barrabás. Hay una película que lo tiene todo mal, todo feo, un hombre de baja estatura, los dientes todos feos. Ese no era Barrabás. Barrabás era un hombre bravo, un hombre que peleaba en contra de Roma, merecía morir. Y a Jesús lo acusan de esas cosas. Jesús es inocente, lo crucifican, Barrabás es culpable de todo eso y terminó libre. Y sabe, hermano, Barrabás representa a todos los pecadores comunes, violentos o no, tú hayas matado o no, todos somos Barrabás de alguna manera, culpables, rebeldes, merecedores de condena, y Cristo murió en nuestro lugar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo Pilato? ¿Qué hizo Pilato? La gente pide a Barrabás. Pilato no buscó justicia. Pilato no apela a las leyes. A ver, la ley dice esto y esto y esto, no se puede condenar a Jesús. Pilato no hizo eso. Vio toda la evidencia y buscó una salida diplomática. Y Pilato, él ya sabe que Jesús es inocente. De hecho, Pilato examinó a Jesús una vez, otra vez, por lo menos 3 veces seguidas. Lucas dice que Pilato sabía que Jesús era inocente. Lo interrogó y Pilato de su propia boca dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero al ver a los líderes tan decididos, tan enfurecidos, Pilato intenta zafarse sin perder el poder. Ofreció a Barrabás pensando que la gente iba a escoger a Jesús y todo se salió de control. Pilato no actúa aquí como juez, no toma la verdad y se apega a ella, más bien actúa como político, mide las consecuencias y va a ceder.
Sabe que la gente tiene envidia de Jesús. Sabe que por eso lo entregaron. Y la tragedia de Pilato, y casi terminamos. Pilato ve la verdad. Pilato reconoce la inocencia de Jesús. Reconoce la malicia, la envidia, la perversidad en los que acusan a Jesús. Pero Pilato no actuó en consecuencia. Pilato no actúa como debe de hacerlo como juez. Y ese es el drama central de la vida de Pilato, que conoce, pero no tiene el valor de hacer lo correcto. Sabe lo que es justo, pero no está dispuesto a hacer justicia, porque va a perder popularidad o posición. Así que prefiere lavarse las manos en lugar de usar sus manos para hacer lo correcto. Pilato es el retrato de todo aquel hombre que conoce la verdad, pero teme las consecuencias de confesar la verdad. Pilato es el cuadro de todas aquellas personas que escuchan el Evangelio y dicen, sí, es verdad, estoy de acuerdo, soy pecador, es verdad, merezco la condenación, es verdad, Cristo es el único Salvador, pero a la hora de entregar tu vida a Cristo, a la hora de vivir por esa verdad, dice, yo no puedo sacrificar mi vida, yo no puedo dejar atrás esto, yo no puedo comprometerme porque eso va a dañar mi reputación, va a dañar mi imagen, va a causar que pierda amigos, va a causar que a lo mejor pierda mi trabajo. Así que Pilato da una sentencia, y es el clímax de nuestra sección, sí. Versículo 12, respondiendo, Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis el rey de los judíos? La gente escogió a Barrabás. ¿Qué hago con Jesús entonces? No contaba con el odio religioso de los líderes que incitaron a la multitud, que sacudieron, que agitaron a la multitud para que pidieran la muerte de Cristo. Lo que Pilato esperaba, una salida fácil, se convirtió en una trampa que termina en la muerte de Cristo. Odian tanto a Jesús que prefieren ver libre a un homicida antes que soltar a Jesucristo. Dice Isaías, hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y esta pregunta tan importante de Pilato, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Mateo dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y esta es una de las preguntas, si no es que la más importante en toda la Escritura. Pilato la hace en un contexto de un juicio a la multitud. Pero esta pregunta tendrás que contestarla un día delante de Dios. Un día tú y yo tenemos que enfrentar al Creador del universo, y ese es el mensaje central del Evangelio. Una pregunta inevitable, ¿qué harás con Jesús? Cuando Jesús llama a Pedro, sígueme, Pedro de inmediato lo dejó todo y le siguió. Hubo rachas malas en su vida, sí. Pero ¿qué hizo Pedro con esa pregunta cuando Jesús le llama? Lo deja absolutamente todo. ¿Qué hizo Judas? ¿Qué harás de Jesús llamado el Cristo? Judas dijo, a mí denme 30 monedas de plata y les pongo en bandeja de plata a Jesucristo. Y lo traicionó y lo vendió y lo entregó con un beso. ¿Qué harás de Jesús llamado el Cristo? Mateo, recaudador de impuestos, acostumbrado a una buena vida económica, una reputación terrible, mala. Pero cuando Jesús le dice, sígueme, Mateo lo dejó absolutamente todo, porque entendió, realmente Él me va a perdonar, realmente me va a dar vida nueva, y renuncia a toda su vida por seguir a Jesús. ¿Qué haré de Jesús llamado el Cristo? El joven rico, Jesús le dijo, ¿quieres tener vida eterna? Bueno, tienes que amar al Señor sobre todas las cosas y más que tu dinero. El joven rico examina rápido la situación y dice, no puedo. Yo no puedo renunciar a mi reputación, a mi prestigio, a mi casa, a mis riquezas. Yo no puedo renunciar a todo eso. Y se da la espalda y se va triste. ¿Qué harás de Jesús llamado el Cristo? Tenemos a este mártir llamado Policarpo. Le ofrecen libertad. Está condenado a muerte, pero él dice, el Señor nunca me ha fallado. ¿Cómo le voy a fallar yo ahora?
y lo atan a una hoguera para ser quemado y dice, no me amarres, no voy a intentar escapar. Él es todo para mí. ¿Qué harás de Jesús llamado el Cristo? Jesús no puede ser ignorado, Jesús no puede ser dejado a un lado. Pilato intenta aquí pasarle la responsabilidad al pueblo. ¿Qué van a hacer ustedes? Pero en realidad la pregunta se regresa a él y se regresa a cada oyente del Evangelio. Cada uno enfrenta la misma realidad. Y aquí no puedes estar en un terreno neutro. Yo no, ni por un lado ni del otro, no. Martin Lloyd-Jones dice, toda la historia del mundo gira en torno a esta pregunta. ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? Tu eternidad, sigue diciendo él, se decide por tu respuesta a esta pregunta. No hay punto neutro con Jesús. O lo coronas o lo crucificas. Pilato trató de evadir, de mantenerse neutral, pero de nuevo no hay neutralidad con Cristo. Y esa pregunta sigue viva el día de hoy. ¿Qué harás tú el día de hoy con Jesús llamado el Cristo? ¿O Él es tu Señor y tu Salvador? ¿Le entregarás todo, absolutamente todo? ¿O dirás, yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo sacrificar esta relación, yo no puedo entregar todo si no tengo certeza de qué va a pasar? ¿Cuál fue la respuesta de la multitud? ¿Qué dijeron ellos? Versículo 13. Volvieron a dar voces, crucifícale, volvieron a dar porque ya habían estado pidiendo su muerte. No quieren a un Salvador santo, quieren a uno que se acomode a sus deseos y como Jesús no es lo que ellos quieren, piden la muerte del único de hecho que puede darles la vida eterna. Y aquí lo terrible es que no hay ninguna razón, no hay ningún argumento. No hay ni una sola pieza sólida de evidencia para que pidan su crucifixión. Y Pilato intenta razonar con ellos en el versículo 14. Y Pilato les dice, pues, ¿qué mal ha hecho? Como, ¿qué hizo de mal? ¿Por qué deberían crucificarlo? Y la respuesta es más gritos y más gritos y más gritos. No examinan la verdad, no se detienen a pensar, no les interesa la luz. Juan 3:19, y esa es la condenación que vino al mundo. Que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gente terrible, perdida, sin Cristo, cuando la verdad les es presentada, solo cierran sus corazones, no quieren saber nada. Jonathan Edwards dice que los corazones de los hombres naturales están tan opuestos a la santidad de Cristo que si pudieran lo crucificarían de nuevo. Y quisiera casi cerrar. Pilato sabe que Jesús es inocente. No tiene duda de la inocencia de Jesús. No hay ningún testigo coherente, no hay ningún crimen, no hay ninguna rebelión. Pilato dice, ¿qué mal ha hecho? Pilato lo sabe. También sabe que lo entregaron por envidia. Su inocencia es clara. Y la conciencia de Pilato, cuando junta todos los datos, Pilato no tiene duda, Jesús es inocente. Su corazón es el que no tiene valor. Ver la verdad y no actuar, dice Santiago 4, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Y es lo que le pasa a Pilato, tiene toda la evidencia, Jesús es inocente y no hace nada. Y viene una pregunta, ¿cómo es que Pilato, si él sabe que Jesús es inocente, ¿por qué termina de todos modos condenando a Jesús? ¿Que no es él el gobernador? ¿No tiene la autoridad como para decir, ya, todos váyanse, él es inocente, se puede ir libre? No tiene la facultad de hacer eso, por supuesto. Pero el clamor crece, la multitud es incontrolable y Pilato tiene mucho miedo de una revuelta, de que todo se salga de control. Y la cosa con Pilato, y una cosa que solo la historia nos ayuda a entender mejor, es que Pilato tenía una mala reputación, tenía un historial malo. Según los historiadores, hubo 2 escenas en la vida de Pilato que lo pusieron contra la pared, que lo tenían, podemos decir, en la cuerda floja. Cuando él empezó su gobierno en el año 26 después de Cristo, unos pocos años antes de este pasaje, Pilato ya había cometido algunos errores. En el año 26 entró a Jerusalén trayendo banderas, trayendo estandartes con el retrato del emperador Tiberio César, y entró así a Jerusalén violando todas las leyes de los judíos,
Los judíos veían esos estandartes y para ellos era una idolatría, era una abominación. Y Pilato, a él no le importó burlarse de los judíos. El mismo emperador romano mandó a Pilato: quita esos estandartes con mi imagen. Pero Pilato había quedado muy mal, lo acusaron fuertemente ante el emperador. Un segundo caso de Pilato es que tomó el dinero del templo para construir un acueducto, para que el agua circulara. El pueblo protestó severamente, los religiosos protestaron severamente y Pilato mandó golpearlos, mandó disfrazar soldados y mataron a muchos. Hubo muchos muertos, la noticia llegó a Roma, el reporte llegó de lo que había hecho Pilato y dañó su reputación como gobernador, le llamaron severamente la atención. Entonces, en este punto, Pilato lo tienen contra la pared. Un error más. Te acusamos ante el César y a ver qué te hace el César. Entonces Pilato tiene miedo. De hecho, en Juan 19:12 le dijeron a Pilato: si lo sueltas, no eres amigo del César. Pilato entiende el mensaje: si no lo crucificas, te vamos a acusar de que estás protegiendo a un rebelde. Y esa acusación le podía costar el cargo, ya era la tercera. Ya su reputación estaba muy dañada. ¿Y qué cosas? Tienen a Pilato, el gobernador, los religiosos lo tienen acorralado. ¿Haces lo que te decimos o te acusamos ante Roma? Por eso la Biblia dice al final: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Marcos lo resume así: queriendo satisfacer al pueblo. No hay justicia, no se apega a la verdad, calla su propia conciencia y satisface al pueblo. Para contentarlos, para aplacarlos, Pilato hace un negocio turbio con el mal para mantener la paz, para mantener su reputación, y después de azotar a Jesús, lo mandó a crucificar, a la muerte más cruel. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pilato cree que resolvió un problema, pero en realidad está cumpliendo el plan perfecto de la redención y condenándose a sí mismo. ¿Qué pasó con Pilato? ¿Cómo terminó su vida? Años después, en el año 36, que fue el último año de su reinado, de su gobierno, la historia nos dice que un grupo de samaritanos se reunieron en un monte en Israel que se llama el monte Gerizim. Los samaritanos se reunieron afirmando que un profeta les mostraría en dónde estaban unos utensilios sagrados que Moisés había escondido. Pilato, temiendo que eso fuera a producir una revuelta, envió tropas que atacaron y mataron a la mayoría de los samaritanos. Algunos samaritanos sobrevivientes denunciaron la crueldad y el gobernador quitó a Pilato, lo envió a Roma. Estaba por llegar a Roma y el emperador murió. Pilato quedó en el aire en un tiempo que no hubo emperador, sin cargo, sin protección, y de acuerdo a la historia, bajo el peso de tantas desgracias, Pilato se quitó la vida, cometió suicidio. Surgieron otras leyendas y eso es interesante. Obviamente es solo una leyenda porque no es verdad. Según la tradición medieval, por allá en la época media, ellos dicen que después de que Pilato condenó a Jesús, cayó en desgracia y se suicidó. Su cuerpo, según la leyenda, fue arrojado al río Tíber en Roma, pero el agua se agitó violentamente rechazando el cuerpo, como no quiero el cuerpo de Pilato, dice la leyenda. Lo intentaron arrojar a otros ríos, pero en cada lugar se producían tormentas y calamidades, como vomitando el cuerpo de Pilato. Finalmente, según la leyenda, su cuerpo fue llevado a una laguna en una montaña suiza, donde su espíritu quedó atrapado. Decían que su fantasma salía de la laguna en Semana Santa y que el monte causaba tormentas y ruidos extraños. Y que esa montaña se llama Pilatersburg. Sí existe el monte Pilato. Ahí se le quedó el nombre.
Obviamente es una leyenda. ¿Y cuál es el punto, hermanos? Este hombre tuvo frente a él al único inocente, lo reconoció como inocente y aún así se dio por conveniencia. Perdió su conciencia, su alma, por conservar su posición y al final lo perdió absolutamente todo. Y el punto para usted y para mí, la pregunta sigue viva: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Todos deben de responder esa pregunta un día. Puedes ignorarlo, puedes despreciarlo o rendirte a Él, pero no puedes quedarte a medias. Jesús dijo: el que no es conmigo, en modo automático, estás en contra de Él. No puedes quedarte a medias. Como sí, me gusta, pero ahorita no. No, eso no existe. Y conocer la verdad no basta. Pilato sabía la inocencia de Cristo, la envidia de los líderes, el odio del pueblo, pero no actuó según la verdad. Ignoró la verdad y actuó con cobardía. Y al final la soberanía de Dios gana, porque eso salió perfecto en el plan de Dios para tu salvación y la mía. Pero el día de hoy, para usted, para cada uno de nosotros, conoces a Cristo, conoces la verdad, has escuchado el Evangelio. ¿Qué has hecho con ella? ¿Qué has hecho con ella? Pilato la tuvo a un lado, lo mandó a azotar y después a crucificar. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por lo bueno que eres. Te pido, por favor, obres en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, en particular a aquellas personas que simpatizan con el Evangelio. La Biblia les parece un libro interesante, Jesús les parece una figura atractiva, interesante, un gran maestro. El cristianismo parece ser atractivo, las canciones suenan bien, la Biblia tiene lecciones importantes y muy sabias, pero eso es todo. Al final, para muchos, pues, cuando ponen en balanza, el dinero vale más, las amistades valen más, la tradición vale más, la familia vale más, Dios, el trabajo vale más. Ayúdanos, Padre, a entender que todos un día, Dios, todos sin excepción un día, nos presentaremos ante ti. Y ese día Cristo será nuestro Salvador o nuestro verdugo. ¿Será nuestro Salvador o será el juez que condene? Pido que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y aquellos que te conocemos, fortalece nuestra fe, ayúdanos a vivir cada día más, siendo más como Jesús, más agradecidos, adorándote más, deseándote más, amándote más. Gracias, Padre, gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén.